Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Partimos nuevamente con el estudio del credo. El día de hoy, martes 13 de mayo. Aprovecho de dar gracias a los que me mandaron ayer saludos por mi cumpleaños. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por aquello. Y vamos a orar para comenzar este nuevo estudio de la tercera parte del credo, donde vamos a ir ya concluyendo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos reunimos, Señor, a la distancia para poder reflexionar en torno a tu palabra, en torno a el cristianismo, la fe, nuestra experiencia de vida en tu presencia, Señor. Padre, únenos por medio de tu Santo Espíritu para poder edificarnos, Señor, mutuamente a través, Señor, del amor, a través de la palabra, a través del cariño, a través, Señor, de aquellas cosas que se ven como aquellas que no se ven. Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos congregue como iglesia y podamos, Señor, en ti ser benditos. Alumbra nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a poder comprender, aprender, Señor, y con todo este aprendizaje poder acercarnos a ti y parecernos más a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Hemos estado viendo el tema del credo durante varias clases ya, durante varios momentos. Y una de las cosas que vimos y que vale la pena recordar es que el credo fue desarrollándose a lo largo de los años por los creyentes y llegando a la forma que hemos estado viendo hoy y que en distintas iglesias alrededor del mundo se confiesa el credo. Este es una especie de resumen de las doctrinas que los primeros creyentes y de ahí en más han sostenido a lo largo de la historia. Diversas tradiciones cristianas lo sostienen y lo confiesan. Hay algunas diferencias posteriormente, ciertamente, como ya les he explicado muchas veces, pero en lo medular, el credo es parte fundamental de lo que hemos estado haciendo como cristianos durante 2000 años. Ahí sí. Y entonces el día de hoy, como le decía, el credo se separa, en las otras clases le decía, en lo que respecta al Padre, al Padre, lo que respecta al Hijo y lo que respecta al Espíritu Santo. Y el día de hoy nos toca ver esa tercera parte respecto al Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Y esto fue en lo que quedamos en la clase anterior, en la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo se relaciona con la iglesia. Por eso que más adelante, y lo que vamos a ver el día de hoy, habla acerca de que creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos. Entonces vamos a ir a aquella parte desde ya, a la iglesia. Para los que han estado en otros estudios, se recordarán que hace un par de años, eh, o antes, no recuerdo muy bien si fue antes de la pandemia o después de la pandemia, creo que fue antes de la pandemia, estuvimos estudiando lo que se llama la eclesiología, que es el estudio relacionado con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo se gobierna? Y muchas otras cosas. Y una de, de lo primero que comenzamos a definir es que la palabra iglesia es una palabra griega que deriva de eclesía, que era utilizaban en ambientes por las personas de habla griega para referirse a una asamblea.
una asamblea, un grupo de personas, gente congregada. Y entonces la iglesia o los autores del Nuevo Testamento toman esta palabra asamblea para ahora llevarla al grupo de personas que están congregadas, que son una asamblea, un grupo de personas en Cristo. Por eso es la iglesia de Cristo, la asamblea de Cristo, un conjunto de personas que están reunidas en torno al Dios revelado en Cristo Jesús. No somos un grupo de personas reunidos en torno al fútbol, no somos un grupo de personas reunidos en torno a, a un club X, a una actividad social, para nada. La iglesia es un grupo de personas que se reúnen en torno al Dios revelado en Cristo. ¿Por qué digo a Dios revelado en Cristo? Porque tampoco es a cualquier Dios, sino que al Dios que se ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la tercera parte del credo, luego de reafirmar que creemos en el Espíritu Santo, hablamos de que creemos en la iglesia. Y aquí viene una de las grandes dificultades a la hora de hablar del credo, porque la palabra que utiliza el credo para referirse a la iglesia es una palabra que no aparece en la Biblia. Y es una palabra que el día de hoy tiene una connotación muy específica a una tradición cristiana, que es la palabra Santa Iglesia Católica. Algunas versiones del credo, para evitar esta confusión o para tratar de explicar un poco más de qué va todo esto, lo traducen como creo en la Santa Iglesia Universal. Pero creo que es bueno que podamos comprender y entender eh, a qué se refiere la palabra católico. Ustedes saben, bueno, la semana pasada estuvo en todos lados de la televisión el cónclave donde se iba a escoger al obispo de Roma, al sumo pontífice, el papa. Entonces, si usted estuvo pendiente de la televisión, usted vio, se hablaba mucho respecto a la jerarquía, al gobierno de la Iglesia Católica y todo. Ahora usted debe comprender y usted debe saber que la Iglesia Católica no se llama Iglesia Católica a secas, sino que tiene un nombre completo, lo que nosotros conocemos como la Iglesia que ahora está dirigida por el obispo León XIV, tenía un nombre y es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La historia de la Iglesia en estos 2000 años ha sido una historia muy compleja, por así decirlo. Desde los conflictos con los judíos al inicio de la historia eclesiástica, pasando por las persecuciones del imperio, luego que la iglesia es la iglesia oficial del imperio romano, posteriores cismas, conflictos con herejes, se divide la iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente, la iglesia de Occidente, que es la iglesia católica apostólica romana, luego tiene una nueva división, está el protestantismo, del protestantismo vienen las diversas denominaciones evangélicas. Entonces, ha habido ahí eh, una historia llena de altos y bajos. Pero una de las cosas que quiero que quede claro es que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es una iglesia en específico, la iglesia que tiene sede en Roma, donde el obispo de Roma es quien dirige a esta iglesia. Cuando el credo comienza a tomar forma, estas divisiones que tanto les he comentado no estaban, por así decirlo, como las conocemos el día de hoy. La iglesia antigua estaba, la iglesia de Oriente y Occidente todavía en comunión, eh, no existía una gran variedad de denominaciones y de conflictos internos doctrinales. O sea, probablemente lo había, pero no como hoy día los percibimos. Entonces, cuando se refiere el credo a la iglesia católica, lo está haciendo en un sentido distinto al que uno podría pensar hoy. Creo en la Santa Iglesia Católica, usted pensará inmediatamente, en el Papa Francisco, Benedicto, Juan Pablo II, León XIV y así, el etcétera de papas.
pero el credo está apuntando a ese concepto que está detrás de la palabra católica, que es la palabra universal, es decir, a la iglesia en todo el mundo. Nosotros, como Iglesia Fuente de Restauración, tenemos, por así decirlo, dos ubicaciones geográficas. Está la iglesia de Puente Alto y está la iglesia de Independencia. Geográficamente y próximamente tenemos relación en nuestra iglesia local, si usted pertenece a Independencia, con los hermanos de Independencia, y si usted pertenece a la de Puente Alto, con los hermanos de Puente Alto. Sin embargo, aunque estas dos iglesias tengan su localía en distintas comunas, la verdad es que espiritualmente es una sola iglesia. Ahora, esto no pasa solamente con la Iglesia Fuente de Restauración, sino que pasa con la iglesia en todo el mundo. Hay creyentes esparcidos por todo el mundo y la iglesia es una sola, es santa y es universal o católica. Entonces, hay creyentes el día de hoy que viven, no sé, en la India, y aquellos creyentes pertenecen a la Iglesia Universal. Hay creyentes que están en Estados Unidos, hay creyentes que están en Italia, hay creyentes que están en Perú, hay creyentes que están en Argentina, creyentes que están en África, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos creyentes, en su aspecto espiritual, pertenecen a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica, porque la Iglesia es una sola. Pueden haber divisiones o localía, lo que se llama la iglesia local, que tiene que ver con que no somos omnipresentes, podemos estar en un solo lugar, tiene que ver con la administración de ese lugar. Sin embargo, cuando la Biblia dice que el Señor, por ejemplo, ama a su iglesia, que el Espíritu Santo habita en su iglesia y todas esas referencias en el Nuevo Testamento respecto a la iglesia, no lo hace a una iglesia local en específico, sino que lo está haciendo a la Iglesia universal o católica, a la Iglesia en su conjunto. Usted puede leer el Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que Pablo está escribiendo a iglesias locales. La epístola a los romanos es Pablo escribiendo a un grupo de creyentes, a una asamblea, a una iglesia ubicada en Roma. Sin embargo, la enseñanza que Pablo está entregando a la iglesia en Roma es una enseñanza espiritual que también puede ser aplicada a la iglesia hoy en Chile, en todos lados, a la iglesia universal. Hay cosas que son puntuales en el Nuevo Testamento a una iglesia en específico en algún lugar, no sé, me imagino el caso de inmoralidad en la iglesia de Corintio. Probablemente está Pablo apelando a un caso particular que hay en la iglesia de Corinto. Sin embargo, de ese caso particular podemos sacar lecciones para la iglesia universal. Ahora, con esto hay un concepto que acuñado en parte de la teología protestante que tiene que ver con la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible, como la palabra lo dice, es aquella iglesia que usted ve. Cuando usted viene a la iglesia Fuente de Restauración e Independencia, usted ve a ciertos hermanos, usted los ve. Usted dice, ah, está el hermano José, está la hermana Ivette, está la hermana Carolina, está la hermana Fresia, está la hermana Paola. Ahí están los hermanos a los cuales ustedes, yo, con mis ojos, que los contemplamos, decimos, ellos son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia visible, lo vemos. Sin embargo, hay otro concepto que es el concepto de la iglesia invisible, que es la iglesia que el Señor ve. Y esa iglesia a veces puede estar en armonía con la iglesia visible, con lo que nosotros vemos, pero a veces puede que no. ¿Por qué? Porque en la iglesia invisible está aquello que el Señor ve. Hay gente que va a la iglesia, pero no es parte de la iglesia. ¿A qué voy con esto? Que va a la iglesia, se sienta, pero su corazón no ha sido transformado, no ha nacido nuevamente, en él o en ella no habita el Espíritu Santo y puede ir a la iglesia porque lo obligan, porque va una vez cada cierto tiempo, porque en realidad va porque en la iglesia le dan mercadería, va porque le gusta la música, va porque, no sé, le gusta una persona que va a la iglesia. O sea, hay muchas formas de por qué una persona
que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, va a una iglesia. Hay muchas. Entonces, la iglesia visible es la iglesia que nosotros vemos, y la iglesia invisible es la iglesia como Dios la ve. Y en esto es que cuando uno habla y dice que en el día del juicio van a haber muchas sorpresas, ciertamente van a haber muchas sorpresas, porque probablemente el Señor le va a decir a personas que nosotros en nuestra vida hubiésemos imaginado que Dios le iba a decir, entra en el reposo, Dios les va a decir, entra en mi reposo. Y al otro lado, a gente que nosotros asegurábamos de que Dios le va a decir, entra en mi reposo, que el Señor le va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Con esto no quiero decir que ahora nosotros vamos a tener que estar con miradas suspicaces y mirar y decir, este hermano va a ser uno de los que el Señor le va a decir, no te conozco. Para nada. Solamente que comprendamos que la iglesia que el Señor conoce, porque puede ver su corazón, su mente, sus acciones que nosotros desconocemos, puede ser distinta a la que nosotros percibimos. Y esto también nos debe llevar a otra cosa, que la iglesia es mucho más amplia de lo que nosotros mismos podemos ver. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la iglesia fuente de restauración y hablamos desde nuestra experiencia. Si esto está en Independencia, se está haciendo referencia a Independencia y luego dirá, y los hermanos de Puente Alto. Y a la vez los de Puente Alto, con su experiencia en Puente Alto, dice, y los hermanos de Independencia. Pero aún así, tanto Independencia como Puente Alto son una minúscula fracción de la iglesia que hoy está alrededor del mundo. No obstante, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia de Dios, no es solo un pueblo que habita a lo largo y ancho de este planeta, sino que también a través del tiempo. Es decir, la Iglesia se compone de personas que hoy están en distintos lugares de este mundo, pero también se compone de aquellos que han vivido siglos atrás, décadas atrás, milenios quizás atrás. O sea, Pablo, el apóstol Pablo pertenece a la iglesia y el apóstol Pablo vivió hace 2000 años casi. Y también hay algunos que están por delante, que en la soberanía y en el misterio de Dios y en la omnisciencia de Dios, Dios sabe que son parte de la iglesia y que aún ni siquiera nacen, sin mencionar a aquellos que han partido a la presencia de Dios, que no están entre nosotros, pero pertenecen a este grupo de personas que han creído en Cristo. Entonces, cuando se habla de la iglesia y su carácter universal, no nos estamos refiriendo a un título denominacional en particular, sino a todos los creyentes que han sido sellados por el Espíritu Santo, que han nacido de nuevo y que están unidos a Cristo. Ciertamente, si usted habla con un católico, apostólico y romano, la comprensión será distinta. Porque hay algunos que lo entienden de manera institucional, es decir, la institución Iglesia Católica Apostólica Romana y los que pertenecen a esa institución son la Iglesia Católica. En cambio, para el protestante y sus definiciones posteriores, está relacionado con aquellos que están en comunión, unidos a Cristo. Los que están en Cristo son la Iglesia de Cristo. El pueblo de Dios es el pueblo de Cristo, la familia de Cristo. Y en esto usted va a encontrar gente no denominacional, pentecostales, metodistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Ponga ahí todas las tradiciones cristianas. Inclusive aquellas que a lo mejor usted pueda pensar que no, y no me voy a extender en esto, ni quiero involucrarme mucho, pero eh, yo sé de gente evangélica que dirá, no, nunca un católico romano va a entrar al cielo porque no son hijos de Dios, porque creen en esto, creen en esto otro, creen en esto otro. Sin embargo, como les digo, el día que estemos delante del Señor nos vamos a llevar varias sorpresas, porque no, al menos nuestra visión como evangélico, es que la regeneración no está
El nuevo nacimiento no está ligado a la pertenencia a una denominación en específica, sino que está ligado a la unión con Cristo. Una de las grandes diferencias que tenemos nosotros con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y lo digo así bien largo para que no se confundan los conceptos, es respecto a la justificación por la fe. Las iglesias que vienen de la Reforma protestante sostienen que la salvación es, que la justificación es por la sola fe. Es decir, que somos justificados, hechos justos delante de Dios por la fe y solo por la fe. Ahora, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no cree aquello. Y ahí está la división doctrinal que ya tiene casi más de 500 años, con acercamientos, con alejamientos, pero ahí está una de las grandes divisiones respecto a esto. Sin embargo, creemos que la salvación, que la justificación es por la sola fe, no que la salvación, la justificación es por creer en la sola fe. Son una sutileza pequeña, eso significa que hay gente que probablemente, si usted le pregunta cómo define usted la justificación, no sepa definirla, no sepa lo que cree, sin embargo son justificados por la fe porque han puesto su confianza en Cristo para salvación. Y vamos a encontrar de aquellas personas en una iglesia pentecostal, en una iglesia bautista, en una iglesia presbiteriana, luterana, metodista y también en una iglesia ortodoxa, en una iglesia católica romana. Ahora, yo sé que estos temas son complejos, porque uno puede tender entonces a decir, bueno, entonces todos somos hermanos y ahora unámonos todos, y la verdad es que por mucho tiempo las iglesias han buscado esa fraternidad, esa unidad, pero siempre están ahí las cosas que obviamente te separan, porque tenemos diferencia, hermano. Y reconocer la diferencia es una cosa importantísima para poder aproximarse al otro. Tenemos diferencias. Algunas podrán ser insalvables, otras podrán ser más de práctica y cosas, no sé, cosas más superfluas, como si se congregan y los que se congregan van al culto dominical con corbata o sin corbata, pero hay cosas que pueden ser más de profundidad, como la que estaba diciendo yo respecto a cómo yo soy justificado, o sea, una cosa que tiene una profundidad doctrinal mucho mayor. Entonces, debemos reconocernos primeramente, saber qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, cómo ponemos en práctica nuestra fe, pero eso no nos impide poder mirar al otro que a lo mejor tiene una distinta práctica, que adora al mismo Dios, porque ahí ya podemos tener una gran diferencia, no sé, con la iglesia de los santos de los últimos días, los mormones, que ya tienen una manera de entender a Dios completamente distinta, no son trinitarios, por ejemplo. Ellos tienen un concepto muy extraño de la Trinidad, casi llegando a tener tres dioses, con la idea de que Jesús vino a América, con un nuevo libro de revelación, etcétera, etcétera, o con los testigos de Jehová, que no creen que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, ya son cosas más profundas, o con otras personas que puedan creer en Dios, pero ni siquiera creen en Jesucristo, o sea, son cosas más complejas. Pero aquí lo importante es que nosotros debamos entender que la iglesia como tal es universal, que sobrepasa las barreras de la denominación, que la iglesia que ha de ser, eh, que se va a encontrar con el Señor en la eternidad, no es la iglesia fuente de restauración exclusivamente, sino que es la iglesia que Dios ha mirado desde lo alto, es su pueblo, es el pueblo de Dios. Y vamos a avanzar. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que es la última parte del credo y estamos centrándonos ahora en el concepto de la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos. Santa y católica. Como ya le expliqué, la palabra católica se refiere a lo universal, se refiere a aquello que va más allá del espacio geográfico en que está ubicada, va más allá del
título que pueda tener arriba, antiguamente en el Nuevo Testamento, cuando usted ve la iglesia de Corinto, la de Roma, la de Galacia, la de Éfeso, no tenían estos nombres que hoy día tenemos, no sé, vida y verdad, fuente de restauración, iglesia de Jesucristo, no, se identificaba más por su lugar, por el lugar geográfico donde está ubicada. Pero más allá de eso, lo católico está y lo universal está ligado a aquello. La iglesia evangélica también es una iglesia santa, aquí dice. Santa, ¿por qué? Porque es una iglesia apartada por Dios, escogida por Dios, apartada de este mundo y seleccionada por Dios para resplandecer en medio de las tinieblas. Es santa, es apartada, es católica en el sentido de que es universal, que tiene a gente en todo tiempo y en todo lugar ligados a esta fe. Y luego podríamos seguir, es apostólica, sí, porque buscamos ser una iglesia que en su doctrina y en su práctica descanse sobre los hombros de la enseñanza apostólica. Por eso que los protestantes evangélicos tenemos tan en alta estima la Biblia, porque la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, es el testimonio de los apóstoles y de los cercanos a los apóstoles. Una de las condiciones que había para que un texto fuera considerado parte del Nuevo Testamento es que debía tener autoridad apostólica. Y ahí lo tenemos a Mateo, atribuido a un apóstol, Marco, que era un discípulo de... Ah, y Mateo, me refiero a Mateo, que es un discípulo de Pedro, que probablemente deja el testimonio del apóstol Pedro, Marco, discípulo también de Pedro, también de Pablo en algún momento, si es Juan Marco el que estamos hablando, Mateo, Marco, Lucas también, un discípulo de Pablo, ayudante de Pablo, Juan, el apóstol Juan, Hechos escrito por Lucas, luego tenemos las cartas Paulinas del apóstol Pablo, luego tenemos las cartas católicas o universales, que tenemos ahí a Santiago, que es apóstol, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, bueno, hebreo que no se sabe quién es su autor, algunos lo han atribuido a Pablo, algunos lo han atribuido a Bernabé, pero desde el principio se le reconoció una autoridad apostólica o de alguien cercano a los apóstoles, y bueno, Apocalipsis, que es atribuido al apóstol Juan. O sea, buscamos estar ligado con esa tradición apostólica, con la enseñanza apostólica. Eso es lo que nosotros buscamos. Por eso que los evangélicos, los protestantes, cuando hablan acerca de alguna práctica, de alguna frase, de alguna enseñanza, tienden a decir, bueno, ¿y eso es bíblico? ¿Es bíblico? ¿Dónde está en la Biblia? Porque la Biblia es nuestra fuente de fe y conducta. Ahí está, de ahí sale lo que creemos y de ahí sale también aquello que vamos a practicar o a poner por obra y práctica. Entonces somos protestantes, católicos en el sentido de que pertenecemos a una iglesia universal, apostólicos en el sentido de que estamos ligados a la enseñanza de los apóstoles. No somos romanos porque no tenemos una ubicación geográfica en Roma, ni el obispo de Roma es nuestro obispo. Ahí usted puede poner, no sé, soy parte de la Santa Iglesia Católica Apostólica de Independencia. Si quisiera tomar ese concepto un tanto gracioso, pero a lo que voy yo es a la profundidad de este concepto. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es esto, es el pueblo de Dios, es un pueblo santo en el sentido de que es escogido por Dios, que es apartado por Dios, que es tomado por Dios con un propósito específico. En este texto el propósito es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. O sea, el pueblo de Dios que está esparcido por todo el mundo, porque hay pueblo de Dios, como les decía, en Alaska, hay pueblo de Dios en
Grecia, hay pueblo de Dios en Alemania, hay pueblo de Dios en Siria, en Irak, o sea, en todo lugar hay pueblo de Dios y ese pueblo de Dios tiene esta característica. Es un pueblo escogido, es un pueblo compuesto por un sacerdocio santo real, es una nación, es un grupo apartado por Dios, santo, nación santa. Es un pueblo que Dios adquirió para sí, que Él lo compró, es su pueblo. Por eso es que el único que puede decir y dar sentencia de quién es parte del pueblo de Dios en el día final va a ser el mismo Dios, solo Él. Mientras tanto, en el mundo crece el trigo y la cizaña. En la iglesia crece el trigo y la cizaña. Y estoy hablando no solamente de nuestra iglesia local, sino que en general. Dentro de las congregaciones van a levantarse falsos maestros, ciertamente. Van a levantarse líderes que son incrédulos también. Van a haber personas con un gran carisma, pero que por dentro su corazón aborrece a Dios también. Sin embargo, no es tarea de nosotros estar ahí con los ojos entrecerrados, buscando y sospechando de todo. Obviamente Dios en algún momento en su juicio será el juicio final donde sacará toda la luz, pero también, hermano, y esto es importante, a veces Dios hace sus juicios previos, en los que también saca a la luz. O sea, saca pecados a la luz. Lea ahí las epístolas pastorales, primera, segunda de Timoteo, Tito. Saca a la luz los pecados para que nosotros también podamos tener la capacidad de discernir aquello que está pasando y decir, ah, este hombre que a todas luces yo pensaba que era un hombre de Dios, en realidad no es un hombre de Dios. También lo hace. Pero el propósito por el cual Dios nos llamó es para que anunciemos, en Primera de Pedro lo dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, somos un pueblo, somos una iglesia esparcida por todo el mundo, en todo lugar y en todo tiempo, con el propósito de que nuestra boca y nuestras acciones puedan transmitir las virtudes de Dios. Dios es justo, por lo tanto los creyentes deben transmitir justicia. Dios es bueno, los creyentes entonces deben anunciar y comprometerse con la bondad. Dios está lleno de perdón y de misericordia, entonces los creyentes han de ser hombres y mujeres llenas de perdón y misericordia. Dios es un Dios que no tiene relación con el pecado, entonces los creyentes deben ser hombres y mujeres que no tienen relación con el pecado. Espera un poquito. Sí, ya sigo acá que habían justo golpeado la puerta. Bueno, entonces esto es importante para resumir. La iglesia es por esencia católica en el sentido que es universal, porque Dios ha decidido llamar a hombres y mujeres de toda lengua y toda nación a los pies de Cristo. Ha decidido llamar a judíos, a gentiles. Ha decidido llamar a pobres y a ricos, a hombres, a mujeres, a esclavos y libres. Ha decidido llamar a hombres y mujeres que vivieron en el primer siglo, en el quinto siglo, en el primer milenio, en el segundo milenio. Dios ha decidido hacer un pueblo de todo lugar, de toda característica, de toda lengua, de toda nación y de todos los tiempos.
En ese sentido, nosotros creemos en la Iglesia Católica. Lo contrario a esto sería un sectarismo, sería pensar que la iglesia o que aquellos que son realmente el pueblo de Dios son solamente nuestra iglesia fuente de restauración e independencia, los 20 personas que están ahí, somos nosotros solamente la iglesia verdadera y somos solo nosotros los que Dios ha llamado. Eso es contrario a lo que Dios está haciendo, porque Dios no inicia su iglesia en el año 2025, sino que viene desde ya relacionada con el Espíritu Santo desde la venida de Cristo. Inclusive podríamos tirar antecedentes para atrás, pero ya más visible como tal es la venida del Espíritu Santo. Por eso les digo, comprender esto nos va a ampliar. A veces en el lenguaje evangélico esto se habla de tener una mirada de reino, una visión de reino. Cuando uno predica el Evangelio, hermano, probablemente las personas que oigan el Evangelio y que el Señor, por medio del Espíritu Santo, los confronte y que caigan rendidos ante los pies de Cristo, van a escuchar palabras que a lo mejor las dijo un miembro de la Iglesia Fuente de Restauración. Sin embargo, ellos van a participar en la iglesia evangélica o la iglesia bautista o la iglesia pentecostal de no sé a dónde. Porque Dios obra de manera misteriosa uniendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Y su iglesia con S y U mayúscula no es solo la iglesia Icris-Fre Independencia o Icris-Fre Puente Alto. Su iglesia es la iglesia universal. Continuemos. La comunión. Y la palabra comunión está relacionada con la unión, con la comunidad, que está relacionada con lo común, con algo que hay ahí. La comunión de los santos tiene. Hay un sentido horizontal y vertical en la iglesia. Es nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. Y la comunión habla de que tenemos algo en común. Hay muchas cosas en las que podemos tener diferencia. Usted probablemente, si usted es antiguo en las cosas de Dios, en las iglesias, usted habrá conocido distintas iglesias donde es distinta, la manera en que son sus edificios son distintas, la manera en que van vestidos son distintas, el orden que le pueden dar a las reuniones es distinta, el tipo de música que hay es distinto. Ayer me acuerdo que conversábamos con mi familia respecto a las iglesias en Haití y cómo es distinta su manera de expresar adoración a Dios. Sin embargo, son parte del mismo pueblo en común, del pueblo de Dios, de la iglesia universal, de la iglesia católica. Son parte, si es que han creído en Cristo y han puesto su corazón a disposición de Él, son parte de esa nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ahora hay cosas en las que estamos en común, porque obviamente aquí no se trata de que entonces todo grupo humano finalmente es parte de la iglesia. No, hay ciertas cosas que nosotros vamos a tener en común. No es porque allá en la esquina se reunió un grupo de que se junta porque le gusta el fútbol, está en la misma disposición que el grupo que se junta a leer la Biblia, que el otro que se junta a armar un proyecto ecológico. No, hay algo que nos identifica. Si bien hay diversidad de dones, de ministerios, de formas, de expresiones, diversidad que está arraigada también en nuestra cultura, hay algo común que tenemos que trasciende aquellas diferencias. Voy a ejemplificar con un versículo bíblico, que es mucho más amplio, usted lo puede leer a Efesios 4 por completo, pero voy a tomar estos dos. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como les decía yo antes, hay diferencias que están relacionadas con la doctrina y que son diferencias que no podemos menospreciar. Probablemente hay lo que se llaman doctrinas secundarias, doctrinas terciarias, cosas que pueden no debilitar nuestra comunión con otro. Es decir, no sé, yo puedo tener una buena comunión con alguien que bautiza infantes, aunque yo no comparto el bautismo de infantes, porque yo creo que los creyentes son los que deben ser bautizados. Podemos tener esa discrepancia que la podemos encontrar secundaria o respecto a los sucesos escatológicos, si hay
o no un rapto secreto, si los cristianos pasarán o no la gran tribulación, si hay un juicio, eh, si la resurrección general es antes o después del juicio y cosas que a veces pueden ser secundarias, que son relevantes, son importantes, pero son secundarias a la fe. Y en cambio hay otras que son esenciales a la fe, ¿quién es Jesús? O sea, si alguien finalmente puede tener una iglesia que le ponga fuera un cartel que diga cristiana, que te la mire y canten canciones que le hacen a usted mucho sentido, pero están predicando respecto a un Jesús distinto al Jesús de la Escritura, al Jesús bíblico, al Jesús de la fe. Bueno, entonces ya no tenemos, como dice aquí Efesios 4, 5, un Señor, sino que tenemos distintos señores. Por eso es tan importante saber quién es Jesús. Por eso es tan importante saber qué es lo que creemos, cuál es nuestra fe. Por eso es tan importante comprender el bautismo, comprender quién es Dios, comprender quién es el Padre. O sea, hay cosas en las que vamos a tener diversidad. Si usted ocupa o no ocupa batería en su iglesia, si ocupa instrumentos, si usa guitarras, si no las usa, si el coro usa unas túnicas, si usa corbata o si va vestido normal, como cualquier día, si el predicador predica con micrófono, si predica sin micrófono, si predica en un púlpito, sin púlpito, son cosas que son parte de la diversidad cultural, que es parte irrelevante quizá respecto a la fe esencial. Sin embargo, si un predicador comienza a predicar de que Jesús era mujer, de que Dios en realidad tiene cuatro personas, no sé, cosas así, de que Jesús en realidad nunca murió en una cruz, sino que aparentemente murió y que en realidad murió Judas. O sea, cosas muy ajenas a la fe. Y estoy poniendo cosas obviamente ajenas a la fe. Ya nos estamos separando de esa comunión. Yo les comentaba que el credo de los apóstoles, lo que estamos viendo aquí, es un resumen de las doctrinas que los creyentes han creído por milenios. Y que el día de hoy usted puede preguntarle a un católico romano si cree en el credo apostólico y lo más probable es que le diga que sí. Puede usted sentarse a hablar con un metodista y probablemente, con toda certeza, si lo conoce, le va a decir que sí. Podrá sentarse usted con un presbiteriano, con un anglicano, porque estas cosas son aquellos elementos doctrinales que tenemos en común. No son los únicos, pero los tenemos en común. Hablar de la cruz, del sacrificio, de la resurrección, son cosas que tenemos en común. Hablar acerca del bautismo, la Santa Cena, son cosas que tenemos en común. Podemos discrepar en cómo, si se hace con jugo de uva, si se hace con vino, si se hace con... Allí a lo mejor hay cuestiones, pero hay otras cosas en las que vamos a tener unión. Pero sobre todo, más allá de lo doctrinal, que es re importante y que no debemos menospreciarlo ni desconocerlo, tenemos comunión en el sentido en que todos los creyentes que han nacido de nuevo, que han sido sellados por el Espíritu Santo, están unidos a Cristo. Me acuerdo que una vez en un sermón puse el ejemplo de, de esos jabones, cuando ya estaban acabándose los jabones en barra, y usted podía guardar ese conchito de jabón en barra, y podía, si quería, reunir varios conchitos y luego unirlos y iba a tener un nuevo jabón. Nosotros, como creyentes, guardando las proporciones ciertamente, estamos unidos a Cristo, de tal modo que no puede verse en la dimensión espiritual esa, nos vemos ligados a Él. Por eso es que cuando hablamos de la justificación y la unión con Cristo, lo que estamos diciendo es que Jesús se hizo pecador para que nosotros fuésemos hechos justos mediante su sacrificio, de tal modo que cuando Dios Padre me mira a mí, en realidad está viendo a Cristo en mí. Estamos tan unidos a Cristo en comunión con el Señor que somos uno con Él.
Y usted y yo estamos unidos a Cristo y el hermano creyente que vive en España y el que vive en México, estamos tan unidos a Cristo que a la vez estamos unidos entre nosotros. Estamos en comunión. Usted y yo unidos a Cristo y yo a usted unido por medio de Él. Somos uno solo en eso, en una fe, en un bautismo, un Dios, un Señor, un Espíritu, uno solo en Cristo. Por eso es que dañar a un hermano es dañar a Cristo. A veces no tomamos consideración ni nos damos cuenta de que si usted está, voy a hablar en lenguaje chileno, pelando a un hermano, finalmente está pelando a Cristo. Por eso es que Cristo se identifica con los débiles, Cristo se identifica con los suyos, con su pueblo. Por eso es que dice, si le hacen esto a uno de mis pequeñitos, a mí me lo están haciendo, porque estamos unidos a Él y a la vez usted unido a mí. Es por eso que también el Nuevo Testamento habla de que nos dolemos con los que se duelen y nos gozamos con los que se gozan porque estamos unidos, porque así como el cuerpo es una ilustración de la iglesia y si usted se golpea el pie, usted también se ve afectado en su corazón, en su mente y en otras actividades de su cuerpo, del mismo modo la iglesia está unida entre sí, que si una iglesia se duele, la otra también se duele. Si una iglesia local está pasando por dificultades, la otra iglesia local debe dolerse de aquellas dificultades. Si una iglesia local está pasando por necesidades, otra iglesia local también debe estar preocupada de esas necesidades. Y a veces, y con toda comprensión, podemos preocuparnos de nuestra iglesia local y está bien, porque es ahí nuestro primer ministerio, nuestros hermanos más próximos. Sin embargo, también debemos estar preocupados por lo que está pasando en otros lugares, porque también son nuestros hermanos. A lo mejor a veces la lejanía nos impide ver y comprender el dolor de lo que están pasando misioneros, creyentes que están siendo perseguidos en otros países del mundo. Quizás nos podemos doler más con un hermano de la iglesia que está pasando por una enfermedad de la iglesia local. Y está bien porque lo próximo, como les digo, es el ámbito donde Dios nos puso. Ahí nosotros tenemos una labor y un ministerio. El Señor nos puso ahí. El pastor de una iglesia tiene la responsabilidad de pastorear a las ovejas de esa iglesia, no de pastorear a las ovejas de otras iglesias, sino a las de esa iglesia. Sin embargo, eso no impide que podamos dolernos y estar orando por lo que está aconteciendo en países donde el evangelio es más difícil de predicar, donde hay mujeres y hombres que están siendo torturados y asesinados por esto. O en países donde el Evangelio, a causa de que esos países han llegado a un estado de modernidad y de bienestar económico tal que se han olvidado de Dios, que han llegado al secularismo extremo, al desprecio de las cosas santas, etcétera. Hermano, como yo les dije, esta tercera parte es encabezada porque creemos en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia y la guía en su relación con el Padre, pero también en su relación con sus hermanos. Debemos vivir una vida en armonía en estas dos coordenadas. No es posible que usted diga, yo voy a la iglesia, no me preocupo por mis hermanos, porque a mí lo que me importa es adorar a Dios. Aquello no es posible, porque no podemos adorar a Dios menospreciando a nuestro hermano. No podemos. Hay una frase que a veces los líderes de alabanza tenemos pegada y yo puedo entenderla en su dimensión más inocente, por así decirlo. Pero cuando uno dice adore a Dios, no se preocupe del que está al lado. Sí, en su manera inocente lo que está tratando de decir es que no le dé vergüenza lo que está haciendo el hermano de al lado, que si lo miran, no lo miran. Pero en la profundidad, hermano, sí nos debe importar lo que está pasando al hermano de al lado para poder adorar a Dios. Y eso es una enseñanza que está en el Nuevo Testamento muchísimas veces. O sea, ¿de qué sirve, dice el Señor, llevar la ofrenda ante el altar si tú tienes un problema con tu hermano?
Primero ve, arregla la situación con el hermano y luego entrega tu ofrenda. Del mismo modo podríamos trasladarlo a nuestras prácticas. ¿De qué sirve cantarle al Señor y decirle te amo más que a mi vida si al mismo tiempo estoy peleado con un hermano, he levantado calumnias, falsos testimonios, murmuraciones respecto a otro, o no me estoy acercando para arreglar una situación? De nada sirve, ya lo decía el autor de las epístolas de Juan, que si, ¿cómo puedo decir que amo a Dios que no veo mientras menosprecio a mi hermano que sí estoy mirando? Hermano, yo no puedo tener la una ni la otra. Tampoco puedo ser de aquellos que piensan que la cristiandad es solamente un conjunto de enseñanza ética para yo saber cómo comportarme con mis hermanos y no tener esa relación horizontal, o sea, esa relación vertical con Dios. Tampoco me sirve. Tampoco me sirve que yo esté solo preocupado de la iglesia, pero que no esté buscando a Dios en intimidad, buscando a Dios espiritualmente a través de mi intelecto, a través de todo lo que soy. Debemos buscar a Dios y también debemos reflejar a Cristo a aquellos que están a nuestro alrededor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Oremos, hermanos, para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, como creyentes, como hombres y mujeres que han nacido de nuevo por medio de la acción y la obra del Espíritu Santo, tú, Dios, nos has puesto en una iglesia, como dice la palabra en el texto de Hechos, que el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos, tú nos has puesto en esta familia, en el pueblo de Dios, en la asamblea de los creyentes, una familia, Señor, que no tiene límites geográficos, porque está de norte a sur, de este a oeste y en todos los tiempos. Una familia extensa, Dios. Tú nos has puesto aquí. Ayúdanos, Dios, a poder tener comunión contigo, Señor, a poder buscarte, a poder querer ser más como Cristo, a poder aprender de ti y que nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu se conecten por medio de la obra del Espíritu Santo a ti. Como decíamos el domingo, el propósito por el cual tú nos has llamado es que te conozcamos a ti y a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a que aquello se cumpla en nuestra vida. Queremos conocerte, Dios, cada día más, cada segundo más, Señor. Que nuestro tiempo gire en torno a la búsqueda tuya, Dios. Sin embargo, no queremos quedarnos solo ahí, porque tú nos has puesto en una comunidad, tú nos has puesto en una asamblea, tú nos has puesto en una iglesia universal, pero también en una iglesia local. Y queremos ser de bendición para mis hermanos y para nuestras hermanas, Señor, que tú también has puesto con nosotros en esa iglesia. Ayúdanos, Padre, a soportarnos mutuamente, a ser soporte del otro, de que cuando uno cojee, el otro pueda darle fuerza y levantarlo, que cuando uno tenga hambre, el otro puede darle alimento, que cuando uno tenga frío, el otro pueda darle cobijo y abrigo. Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestros caracteres tan distintos puedan, Señor, estar llenos de gracia y misericordia para que podamos amarnos. Ayúdanos, Señor, a reflejar a Cristo, que nuestras palabras de amor a ti, Dios, no sean hipocresía, sino que podamos amarte a ti y amar a nuestros hermanos, Señor.
Veíamos recién cómo la iglesia está unida a Cristo de tal modo, Señor, que tú, Padre, ves a los creyentes como a Cristo mismo. Sin embargo, a veces nosotros desde el otro lado vemos a los creyentes como basura, como gente que no merece nuestro respeto, que no merece nuestro perdón. Señor, perdónanos, porque hacerle daño a un hijo tuyo es menospreciar a Cristo, porque la sangre de Cristo se derramó por ese hermano que a lo mejor me cae mal, por esa hermana que me ha hecho daño. Señor, somos todos hombres y mujeres llenos de imperfecciones, llenos de debilidades, que se han acercado a un Dios perfecto y fuerte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita jornada, un bonito descanso y que el Señor nos ayude a poder ser ese pueblo que Pedro describía, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ese real sacerdocio, y que podamos anunciar con nuestra boca y nuestras acciones las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, que el Señor les bendiga.